Evangelio de hoy. Sábado 28 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Cuando se marcharon, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en toda su comarca, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: Un clamor se oye en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. El contexto del sufrimiento y la protección divina. Este pasaje del Evangelio nos presenta uno de los momentos más desgarradores en la infancia de Jesús. Y, al mismo tiempo, resalta la providencia divina en medio del sufrimiento humano. La matanza de los inocentes ordenada por Herodes refleja hasta dónde puede llegar el mal cuando el poder es utilizado para controlar y destruir, en lugar de proteger y servir. Dios, en su sabiduría infinita, protege al niño Jesús, enviando un ángel a advertir a José en sueños. La obediencia inmediata de José no solo salvó a Jesús, sino que también mostró cómo la acción humana, en respuesta a la dirección divina, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Este episodio nos enseña que aunque el mal parece triunfar temporalmente, Dios siempre está presente para guiar y proteger a quienes confían en Él. La obediencia de José, modelo de fe y acción. José se convierte en un ejemplo vivo de fe activa y confianza en Dios. Ante una situación de peligro inminente, no cuestiona las instrucciones del ángel ni duda del propósito de Dios. Su prontitud para actuar de inmediato, tomando al niño y a su madre y partiendo a Egipto, muestra una fe profunda y una disposición total para colaborar con el plan divino. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos momentos en los que no entendemos plenamente los planes de Dios. Como José, estamos llamados a obedecer con fe, incluso cuando las circunstancias son inciertas o difíciles. Su ejemplo nos inspira a confiar en que Dios siempre nos guiará hacia un propósito mayor, incluso en medio de pruebas. El éxodo a Egipto, una conexión con la historia del pueblo de Dios. La huida a Egipto no es solo un evento histórico, sino un eco del éxodo del pueblo de Israel. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto para liberarlo de la esclavitud, ahora el Mesías, el Salvador prometido, encuentra refugio en Egipto, antes de regresar para liberar a toda la humanidad. Esta conexión nos recuerda que la historia de salvación es un continuo cumplimiento de las promesas de Dios. En Cristo, cada evento del Antiguo Testamento encuentra su plenitud y sentido. Nos invita a reconocer cómo Dios actúa en nuestras propias vidas, utilizando tanto los momentos de exilio como los de retorno para llevarnos más cerca de Él. El precio del poder y el egoísmo humano. La figura de Herodes representa el egoísmo y el temor.
que el poder humano siente ante el poder divino. Herodes no solo buscaba conservar su trono, sino que temía perder su control sobre los demás. Este miedo lo llevó a cometer uno de los actos más atroces, la matanza de niños inocentes. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias inseguridades pueden llevarnos a actuar de manera egoísta o dañina. El Evangelio nos desafía a abrir nuestro corazón a Cristo y a confiar en su soberanía, en lugar de aferrarnos a nuestros propios miedos o deseos de control. El sufrimiento de los inocentes y la compasión de Dios. El llanto de las madres en Belén, representado por la figura de Raquel, simboliza el sufrimiento humano en su forma más pura e inocente. Este pasaje nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor de sus hijos. A través de Jesús, Él mismo asume el sufrimiento del mundo para traer redención y esperanza. Hoy, el clamor de los inocentes continúa resonando en las injusticias, la pobreza y la violencia que afectan a muchas partes del mundo. Este Evangelio nos llama a ser instrumentos de consuelo y justicia, respondiendo al sufrimiento con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. La esperanza en medio de la tragedia. Aunque el pasaje relata un acontecimiento trágico, está impregnado de esperanza. La sobrevivencia de Jesús asegura que el plan de salvación de Dios continúa. Incluso en medio de la oscuridad, la luz de Cristo no puede ser apagada. Esto nos invita a mirar más allá de nuestras propias tragedias y dificultades, confiando en que Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas en oportunidades para su gloria. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que la vida triunfa sobre la muerte y la esperanza sobre la desesperación. La fidelidad de Dios a sus promesas. El cumplimiento de las profecías en este pasaje refuerza la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Desde el de Egipto llamé a mi hijo hasta el llanto de Raquel. Cada detalle subraya que Dios está presente y activo en la historia. Esto nos da confianza para creer que Dios también está cumpliendo sus promesas en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos claramente. Él siempre está trabajando para nuestro bien, guiándonos hacia su propósito eterno. José como modelo de discernimiento espiritual. En este relato, José no solo demuestra obediencia, sino también una capacidad excepcional para discernir la voluntad de Dios. A través del sueño, recibe la instrucción divina y actúa con rapidez, sin cuestionar ni dudar. Este discernimiento no es fruto del azar, sino de una vida en comunión con Dios, en la que el corazón se mantiene sensible a su voz. Para nosotros, discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas puede ser un desafío, especialmente en tiempos de incertidumbre o peligro. Este pasaje nos anima a cultivar una relación íntima con el Señor, a través de la oración, la lectura de la palabra y la apertura a la acción del Espíritu Santo. De esta manera, como José, podremos escuchar la voz de Dios y actuar con confianza y prontitud. La huida a Egipto y su significado teológico. La huida a Egipto no es solo una medida de protección, sino un evento cargado de simbolismo. Egipto, que en el Antiguo Testamento fue un lugar de esclavitud para el pueblo de Israel, se convierte ahora en un refugio para el Salvador del mundo. Este giro sorprendente nos muestra cómo Dios transforma lugares de opresión en espacios de seguridad y esperanza.
Para nuestras vidas, este acto nos enseña que Dios puede utilizar incluso los momentos y lugares más oscuros de nuestra historia personal para llevar a cabo su propósito. Nada está fuera de su alcance redentor, y lo que una vez fue una fuente de dolor puede convertirse en un testimonio de su poder y fidelidad. La humanidad de Cristo en la vulnerabilidad de la infancia. Este Evangelio nos revela la profunda humanidad de Cristo desde su infancia. A pesar de ser el Hijo de Dios, experimenta la vulnerabilidad y el peligro, dependiendo completamente de la protección y el cuidado de sus padres terrenales. Esta realidad subraya la solidaridad de Jesús con cada ser humano, especialmente con los más indefensos y necesitados. Jesús no se mantuvo distante del sufrimiento humano. Lo compartió plenamente desde su nacimiento. Esto nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que comprende nuestras luchas, temores y fragilidades. En Cristo, encontramos a un Dios que no solo nos salva, sino que camina con nosotros en cada momento de nuestras vidas. La profecía de Raquel, el dolor que no se olvida. El lamento de Raquel, mencionado en el Evangelio, simboliza el dolor colectivo de las madres, que perdieron a sus hijos en la matanza ordenada por Herodes. Este dolor trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un eco de todas las injusticias y tragedias que han marcado la historia de la humanidad. Aunque el sufrimiento de Raquel es profundo y desgarrador, la mención de su llanto en este pasaje también es una invitación a la esperanza. Dios no olvida el dolor de su pueblo. Está presente incluso en los momentos más oscuros. Este clamor nos desafía a ser sensibles al sufrimiento ajeno y a comprometernos en la construcción de un mundo más justo y humano, en el que nadie tenga que llorar por causa de la injusticia. El Salvador en el exilio, una lección de humildad. La condición de Jesús como refugiado en Egipto nos recuerda la humildad radical de su misión. Aunque es el Rey de Reyes, se somete a las circunstancias más humildes y precarias. Este contraste entre su divinidad y su humanidad nos enseña que el poder de Dios se manifiesta en la sencillez y en la humildad. Hoy, el ejemplo de Jesús nos interpela a ser solidarios con aquellos que viven en situaciones de exilio, marginación o vulnerabilidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a acoger, proteger y acompañar a los que, como la Sagrada Familia, buscan refugio y seguridad. La respuesta cristiana al sufrimiento de los inocentes. El relato de la matanza de los inocentes no solo es un hecho histórico, sino un llamado a la acción para los cristianos de todos los tiempos. Ante el sufrimiento de los más vulnerables, no podemos permanecer indiferentes. Nuestra fe nos exige actuar con compasión, justicia y valentía para defender la vida y la dignidad de cada persona. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo al dolor de los inocentes en nuestra sociedad, ya sea a través de la protección de los niños, el cuidado de los pobres o la lucha contra las injusticias. Estamos llamados a ser instrumentos del amor y la justicia de Dios en el mundo. La fidelidad de Dios frente a la violencia humana. El relato de la matanza de los inocentes, aunque trágico, nos recuerda que la violencia humana nunca podrá frustrar los planes de Dios. A pesar de la crueldad de Herodes, el plan divino de salvación continúa su curso. Esto nos da esperanza en medio de las adversidades, recordándonos que Dios siempre tiene la última palabra
y que su propósito prevalecerá incluso frente a las fuerzas del mal. En nuestras vidas, podemos enfrentarnos a situaciones de aparente desesperanza, donde la injusticia y el sufrimiento parecen dominar. Este Evangelio nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, quien actúa incluso en medio del caos, transformando el dolor en redención y las lágrimas en gozo eterno. La lección del silencio de Dios. En este episodio, parece que Dios guarda silencio ante la tragedia de la matanza de los inocentes. Sin embargo, este silencio no indica ausencia, sino un acto profundo de acompañamiento y redención. Dios está presente en el sufrimiento de cada madre que llora, de cada niño que sufre, y su plan eterno se desarrolla incluso en medio de la oscuridad. Este silencio divino nos desafía a ser pacientes y a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. Nos recuerda que, aunque no comprendamos el propósito del sufrimiento, podemos descansar en la certeza de que su amor y su justicia no fallan. La mirada profética hacia el futuro. El Evangelio según San Mateo tiene también una dimensión profética, pues apunta hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Así como los inocentes murieron a causa del temor de Herodes, Jesús entregará su vida para vencer el pecado y la muerte, trayendo salvación a toda la humanidad. Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestra redención y el amor infinito de Dios, que se expresa plenamente en Cristo. Llamados a ser portadores de esperanza. Finalmente, este Evangelio nos desafía a ser portadores de esperanza. En un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, la historia de la Sagrada Familia en su huida nos muestra que, incluso en medio de la adversidad, hay lugar para la fe, la valentía y la acción. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo, llevando la luz de Cristo a los lugares más oscuros. Esto significa vivir con compasión, comprometiéndonos activamente con las causas de los más vulnerables y promoviendo la dignidad humana en todas sus formas. Al hacerlo, nos convertimos en reflejos del amor de Dios, mostrando al mundo que su reino está presente y activo, transformando realidades y trayendo consuelo a quienes más lo necesitan. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu Hijo Jesús nos has mostrado el camino de la humildad, la obediencia y la esperanza. Ayúdanos a discernir tu voluntad en nuestras vidas, como lo hizo José, y a responder con valentía a tu llamado. Consuela a quienes sufren injusticias y dolor, y haznos instrumentos de tu paz y justicia en el mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y de tu fidelidad. Amén.